espíritu de poder. El espíritu de poder, hermanos, vemos, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Moisés, todas las maravillas que Dios hizo a través de él, ¿verdad? Le dio el poder y la autoridad. Nosotros, hermanos, dice que desde los días de Juan, el cielo sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Nosotros necesitamos ese espíritu de poder para congregarnos, para seguir adelante, para hacer tantas cosas. Si nosotros, hermanos, realmente, es que la palabra dice que sin Dios nada podemos hacer. Necesitamos tener ese espíritu de valentía para vencer las pruebas, los obstáculos, las acechanzas de Satanás en nuestra vida. Si nosotros, Dios no los llenara de su espíritu, y ese espíritu de poder, nosotros, si lo primero que deseamos nosotros, hermanos, es desfallecer y regresar atrás cuando vemos que las cosas se nos ponen difíciles. No queremos muchas veces seguir luchando, o sea, porque pero la misma palabra dice que Dios no pone carga a aquel que no puede. O sea que es una combinación ahí, hermanos. ¿Alguien tiene ahí? Amén. Dice Salmo 139, dice Mateos 12:11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso es lo que les explica. Bueno, ese es el espíritu de poder. Imagine que a Sansón, no sé, hermano, si esté mal, pero a Sansón, él era nazareno, ¿verdad? No, sí, nazareo. Entonces, él tenía, hermanos, el poder de Dios. Imagínense que dice que con la quijada de un burro mató a 1000. Le destapó la boca a un león. Y no se lo contó, dice, a sus padres, a su familia, sino que lo guardó en secreto. Dios lo había ungido para pelear por su pueblo. Tenía ese espíritu de poder. Parece que, ¿quién fue, hermano, si me recuerda, que corrió más rápido que los caballos de Acab? ¿Elías? Uno de los valientes. Bueno, no me acuerdo, pero vemos ahí, hermano, cómo está el espíritu de poder, y así muchas veces. Vamos a pasar al espíritu de conocimiento. ¿Alguien me puede decir, hermano, qué es el espíritu de conocimiento según su entendimiento? El espíritu de conocimiento, hermano, lo pueden tener a través del estudio. Amén, así es. Porque el Señor le dijo a Ismael, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Se había olvidado de la ley, de los mandamientos establecidos. Amén. Que Dios había dado del monte Sinaí, no los había puesto en práctica. Sí, hermano, sabe que nosotros en nuestra vida, digamos, cuando yo comencé, uno puede leer la Biblia y prácticamente no le entiende casi uno, ¿eh? Si Dios no pone ese espíritu para conocer y entender, uno puede seguir leyendo y no va a entender realmente lo que la palabra del Señor quiere decir. Dice en Éxodo 35:30, dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en talla de piedra de encaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Dios le dio el conocimiento para trabajar, hermanos, para poder levantar aquella obra. Ese es el espíritu de conocimiento, hermano. Es aquel que adquirimos, como decía el hermano, a través del estudio. Pero, ¿alguien levantó la mano, hermano? Yo vi que alguien levantó la mano. Bueno, amén. Ese es el espíritu de conocimiento, el que nosotros adquirimos a través del estudio, ¿verdad? Después vamos a pasar, hermano, lo que es el espíritu de temor, ahí. El espíritu de conocimiento y el espíritu de temor. Dice un proverbio, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona, hermanos, cuando tiene temor de Dios, va a mirar el problema, va a mirar que aquello que va a hacer le va a causar problemas, no solo delante de la gente, sino delante de Dios. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros tenemos temor,
permanecemos repitiendo el mismo pecado una y otra vez. ¿Por qué? Porque no tenemos el temor de Dios. Una persona, hermanos, que tiene temor de Dios, dice que el principio de la sabiduría es temor. Que tiene temor va a tener sabiduría para pensar de lo que va a hacer. Le va a causar un daño. Es porque la muerte del pecado, la paga del pecado es muerte. Y todo aquello que hacemos fuera del temor de Dios es lo que nos lleva a cometer pecado, hermanos, cuando no tenemos temor de Dios. Si el temor de Dios es el que nos tiene firme, los ayuda a mantenernos en santidad. Pero muchas veces, hermanos, los puede pasar, ¿verdad? Así como le pasó a David, que se descuidó. Es que el descuido espiritual, hermano, y cuando se nos... Es que los deseos son tan fuertes que usted hace que el temor a Dios se le pierde. Imagine que David, cuando estaba dormido, se levantó de aquella siesta, ¿verdad? En la tarde, y vio a aquella mujer que se estaba bañando. Se le olvidó quizás todo aquel temor que tenía por Jehová. A Salomón Dios le había dado órdenes que no se tenía que mezclar con las mujeres egipcias. Se le olvidó, o sea que también le faltó ese temor de Jehová. Al único hombre que miro yo que sí verdaderamente tuvo temor fue José, cuando estuvo con la mujer de Potifar. Ese hombre dice que desnudo pero salió a la carrera. Y pecaré yo delante de Dios, dice. No, man, hoy en día cuando la persona no tiene temor de Dios, lo que hace es como que comienza a andar jugando todo el tiempo. Juega con el pecado, juega con la misericordia de Dios y síguese tropezándose en la misma piedra una y otra vez. Abusamos muchas veces de la misericordia de Dios, porque, o sea, sí, hermanos, dice, bueno, la misericordia de Dios es grande, pero por eso muchas veces quizás pues estamos ahí en un mismo conflicto. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido como que en el tiempo da vueltas y vuelve a pasar por el mismo lugar una y otra vez. Dice, pero como que yo ya tuve una experiencia parecida a esta. No sé si a usted le ha pasado eso. Como que a veces es como que Dios puede repetir aquello en nuestras vidas para darlos a comprender mejor. Eso es lo que pasa, hermano, cuando nos falta ese temor a Dios, ¿verdad? Vamos a continuar ahí, hermano, lo que es el verso 3. Y le hará, dice, entender diligente. ¿Qué entiende usted por diligente, hermano? Una persona diligente, hermano. Dijo Jesús, ¿verdad? Yo no ha sido venir mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, hermano, era un diligente, una persona presta, rápido para actuar, o sea, se enfoca en aquello, lo hace con todo el interés, o sea, diligente, algo que está comprometido, que tiene la responsabilidad de hacer aquello a que lo han enviado, o incluso en su vida, ¿verdad? Es una persona diligente. Jesús venía, su reino iba a ser pues un reino, ¿verdad? O sea, no como nosotros muchas veces, hermanos, que nos descuidamos y a veces allá a la última hora andamos haciendo toda la carrera, ¿verdad? O sea, él tenía su agenda, ¿sí? Y ahí vamos a ver la agenda que Jesús tenía. O sea, dice Jesús, ¿verdad? Que él vino, dice, a hablar el evangelio a los pobres, a sanar a los enfermos, a restaurar a los quebrantados de corazón. O sea, que él traía su agenda, sabía lo que venía a hacer, era diligente, iba a tener ese espíritu de diligencia. En el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos juzgado por lo que vemos? ¿Ha juzgado usted, hermano, alguna vez? Yo quisiera que alguien me ayudara a opinar aquí, hermano, si hemos juzgado alguna vez por lo que vemos y por lo que oímos. Qué terrible, hermanos. ¿Me?
hogar, ¿verdad? Un hogar. Entonces, a veces pasan cosas, pero nosotros de repente juzgamos solo a una persona y no conocemos la otra parte. En cambio, la Biblia nos enseña, porque los fariseos estaban acusando al maestro, ¿verdad? Lo estaban queriendo juzgar, pero Nicodemo les dice que no se puede juzgar a alguien sin antes haberle escuchado. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado para dar una opinión. Tenemos que saber la situación para poder dar un consejo. El asunto del problema que yo veo aquí, hermanos, que Dios a nosotros no nos ha puesto para juzgar a nadie. Todavía va a haber un juicio, el gran trono blanco, donde todos vamos a ser juzgados. Ni Jesús mismo, cuando vino a la tierra, juzgó a nadie. Dijo: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar a los que se han perdido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me equivoco o estoy bien? Sí, hermano. O sea, que él se enfrentara con los fariseos y les dijera sus verdades. O sea, hay que decirle, mire, hermano, este es otro punto, que si el que está predicando dice que aquel que mira el pecado y no lo exhorta, se vuelve, disculpe la palabra, perro mudo. ¿Sí? ¿O no? Si yo veo que alguien está en pecado y si yo le puedo exhortar y darle un consejo de buena manera, o el predicador, Dios le revela, mira, porque ha pasado esto, hermanos, que mucha gente por revelación de Dios, bueno, toda la palabra tiene que ser por revelación de Dios, pero si quiere que traiga una exhortación a la iglesia, probablemente el predicador no sabe lo que está pasando, pero Dios sí sabe lo que está pasando en su vida. O sea, eso no es criticar, pero muchas veces nosotros lo podemos agarrar como criticar eso también, la exhortación. O sea que tenemos que saber distinguir entre lo que es juzgar y dar una exhortación. O sea, juzgar, ¿sabe cómo? El juzgar muchas veces se hace en silencio, que nosotros vemos algo, pero lo quedamos calladitos y nos quedamos pensando y juzgando y nos damos cuenta aquello y decimos: ¿será que es así? No, ¿será que es aquí? Y comenzamos a juzgar y tener pensamientos en nuestros corazones. Pero no. Muchas veces, hermanos, nosotros damos para que lo juzguen. Sí. Como usted acaba de decir, hay muchas personas que cometen tantos errores. Y claro, el ser humano no se va a quedar callado. La mente no va a dejar de pensar, pero somos nosotros. Entonces, si nosotros queremos tener un buen testimonio, no le vamos a dar que el otro peque por mi testimonio. Sí. Entonces yo pienso que allí, como usted dice, hay que, porque juzgar es algo que yo me ponga a juzgar a otro, pero sin verle nada. Sí. Pero si yo le estoy viendo una sinvergüenzada, claro, esta mente va a captar rápidamente. Sí. Y allí no estoy juzgando, estoy viendo lo que está pasando. Pero confundimos. Sí. Imagínense que en los juicios de Dios, hermano, el juzgar, pues imagínense que cuando, mire cómo la misericordia de Dios se acuerda, ¿verdad? Cuando Jonás fue a predicar a Nínive, ¿verdad? Jonás en su corazón, porque aquella gente era malvada, quería que Dios pues descendiera fuego así. Pero yo digo, no, le digo Jonás, ¿cómo es posible? Digo, que hubo otra gente que no sabe discernir entre el bien y el mal. Y lo mismo pasó con la mujer, que pasó ahí imagínense que el Señor hubiera jugado, la hubiera apedreado. O sea, es que ahí, como dijo Julián, los fariseos lo estaban enfrentando. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermano. Amén. Es que juzgar es condenar. Entonces nosotros confundimos eso. Amén. Pero juzgar como exhortar, instruir, enseñar, es aparte. Entonces, pues nosotros, como dice Mana Rosa, si el líder está preparando su mensaje, ¿verdad? Y el Señor le está dando lo que va a predicar. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en predicar el mismo mensaje siempre. Amén. Porque la vida va cambiando y no siempre se va a llegar a lo mismo. Entonces, diferente a un mensaje casual, ¿verdad? Sí. Pero se puede juzgar, se puede llamar a consejería, se le puede instruir,
pero juzgar, esa es la palabra que nosotros confundimos, porque ya juzgar ya es Condenar a alguien. condenar a alguien, o sea, ya Amén. ponerle Como ya el que tiene la capacidad es un juez, ¿verdad? Para decretarle la pena que le cae por el delito. Llevarlo a juicio. Llevarlo a juicio. Sí, hermano, y eso es lo que hacemos nosotros muchas veces en nuestra mente, en nuestros corazones, por lo que vemos. Pero predicar, enseñar, Sí, incluir, amén. disciplinar, eso es bien. Sí, hermano. Sí, ahí no están jugando. Leyendo sus cartas. Y muchas veces nosotros somos rápidos para enviar a la gente a vivir. Sí, O sea, no usamos de versículo. O sea, no buscamos de acuerdo a la voluntad de es que entramos a esto donde podríamos ver que la gente no solo pasa dificultades porque andan en desobediencia, sino que también puede pasar dificultades o puede andar en tribulación porque está siendo probado con Dios. Entonces, ¿qué podemos, nosotros podemos decir? Anda así porque vive en pecado. El diablo lo está revolcando. Pero no sabemos si es que Dios lo está probando, ¿verdad? Y comenzamos así a juzgar de esa manera. Lo estamos condenando de que aquella persona esté en pecado, pero no es que esté en pecado realmente, sino que es un proceso probablemente de parte de Dios.